Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido en el día de hoy. También le hemos dado las gracias también a las personas que se han quedado fuera. En ese síntoma que decía Pablo de que efectivamente hay un clima de necesidad de escuchar propuestas como las que se han puesto encima de la mesa en esta intervención precedente de Pablo, pero también de gente que quiere, en definitiva, cambiar la situación actual. Por eso, daros las gracias a todas las personas que, siendo de Podemos, de Izquierda Unida, de ECU, habéis venido. Daros las gracias a todas las personas, estudiantes, que habéis venido a interesaros por cuál es nuestra propuesta, qué es lo que hemos venido a ofrecer para cambiar nuestro país, nuestra tierra, y dar las gracias también a todas aquellas personas que habéis luchado durante toda la vida, especialmente a alguien como Antonio Romero, que está aquí en primera línea y que es un ejemplo de lo que hemos hecho y a lo que se refería Pablo en sus palabras. Uno de los perjuicios que tiene siempre hablar el último es que le pisan la mitad de las cosas que uno tenía pensado decir. Esto no es necesariamente malo, siempre tenemos bagaje para hablar de otras cosas, pero sí que es elemental centrarnos en un par de cuestiones centrales. Veréis, han pasado ya más de 10 años desde que comenzó la crisis económica. Yo terminé también la facultad, estudié aquí en la Universidad de Málaga, en el campus de Ejido, y tuve la oportunidad, si se puede decir de alguna manera, de poder participar en procesos de pedagogía sobre qué significaba la crisis desde muy el principio. Y también me pilló el 15M con la oportunidad de poder ir a las asambleas a explicar conceptos como la prima de riesgo, la deuda pública, que empezaban a ser familiares, pero que en última instancia parecían cuestiones ajenas a la vida cotidiana. Había que explicarlas, traducirlas, para que todo el mundo comprendiera qué es lo que estaba sucediendo. Han pasado ya más de 10 años desde entonces y hoy tenemos un saldo bastante desalentador, porque la crisis ha sido ya reconocida por prácticamente todo el mundo como un proceso de estafa, un proceso de transferencia, de saqueo de dinero de lo público a lo privado, de abajo hacia arriba, de las familias trabajadoras hacia los que más tienen. Hemos visto en estos últimos 10 años cómo se ha normalizado como algo inevitable que se gastaran más de 60.000 millones de euros en rescatar a los bancos responsables de la crisis, se rescataran por más de 4.500 millones de euros a las autopistas quebradas, aeropuertos a los que ha hecho referencia Eva en su intervención, y a las grandes empresas que han jugado a un socialismo, digamos, para las pérdidas y a un capitalismo para las ganancias. Durante los años precedentes a la crisis, esas mismas grandes empresas, bancos, constructoras, grandes empresas en definitiva, se forraron con la burbuja inmobiliaria y se quedaron el dinero y se lo repartieron entre sus propietarios. Cuando llegó la crisis y tuvieron pérdidas, las pagamos entre todos nosotros y nosotras. Y mientras eso pasaba, al mismo tiempo se recortaba en sanidad, en educación, en pensiones, en servicios sociales, en salarios, en derechos laborales. Y pasaba al mismo tiempo, ejemplificando de una forma muy clara lo que ha sido realmente la política en nuestro país. Y la crisis ha sido aprovechada para incrementar las desigualdades de clase. Ha hecho Eva una mención, unas cuantas menciones largas a procesos vitales, cotidianos, que explican esa desigualdad de clase que hemos visto crecer en los últimos años. Y ahora tenemos la oportunidad, en estos años últimos y quizás por un tiempo más alargado, tenemos la oportunidad de cambiar esto. Tenemos la oportunidad de darle la vuelta, de no permitir que se convierta en normal lo que no debería ser normal. Hace 10 años, también en el 2008, cuando veíamos que en los titulares de los periódicos los mileuristas se multiplican, se contemplaba como un drama, porque era un drama, porque con 1.000 euros no se podía llegar a fin de mes. Hoy nos venden que cobrar 1.000 euros es un privilegio y, por lo tanto, sigue siendo un drama, pero se ha normalizado. Hemos asumido como natural y como normal cosas que no deberían serlo. Y tenemos la oportunidad, si disputamos la batalla política como lo estamos haciendo, de cambiar eso. Porque fijaos que no es casualidad que haya habido ya, vamos, a las terceras elecciones generales en menos de 4 años. Nuestro país está sometido a tensiones, a una batalla política por definir la España del futuro. Y no me refiero a la España del futuro para este verano, me refiero a la España del futuro para las próximas generaciones. Yo tengo una hija que ha cumplido ahora 7 meses, Olivia, y lo que me pregunto, igual que los hijos de Pablo, es cuando ellos tengan 20 años, cuando esa generación tenga 20 años, ¿qué España van a tener?
Eso es lo que estamos ahora mismo disputando. Si van a poder acceder a la universidad, como pudimos hacer algunos gracias a que existía educación pública, o si, por el contrario, los hijos e hijas de las familias trabajadoras no lo van a poder hacer dentro de 20 años. Eso es lo que estamos disputando. Y eso es una disputa que no se hace en un mes, es una disputa en un proceso largo. Y estas múltiples elecciones que estamos teniendo son batallas dentro de ese enorme proceso de reconfiguración de país. Es muy importante que esto lo tengamos siempre presente, porque las elecciones son muy importantes en la medida que forman parte de este proceso. Fijaos que se ha normalizado hasta tal punto la precariedad que a datos actuales del 2018, de todo el año, el 25% de los contratos firmados en 2018 eran de menos de una semana de duración. Claro, si tú tienes un contrato de menos de una semana de duración, ¿qué opciones vitales tienes para el futuro? ¿Puedes tomar la decisión de emanciparte de tu familia? No. ¿Puedes tomar la decisión de casarte? No. ¿Puedes tomar la decisión incluso de ir a unas vacaciones? No. Pues eso es el 25% de los contratos firmados. Observad que es una media de todo el país. En el ámbito de la hostelería, que aquí tiene un peso en Málaga especialmente específico, el porcentaje de contratos de menos de una semana del 2018 es del 46%. Estamos diciendo que se está normalizando un hecho anormal, que la gente viva día a día merced a los caprichos de un jefe o del criterio irracional del mercado. Eso no es forma de vivir. Y eso es lo que estamos ahora mismo peleando y luchando contra ello. Fijaos que en el caso de la juventud, por aprovechar un poco el foro en el que nos encontramos, y por eso decía lo de las siguientes generaciones, somos los que más vamos a sentir eso. Hemos repetido muchas veces en nuestras intervenciones que los derechos de hoy son las luchas de ayer. Eso es bastante obvio. Si muchos de vosotros y vosotras habéis estado en esta universidad pública, es porque generaciones anteriores a vosotros y a vosotras lucharon para que eso fuera posible. Y por lo tanto, si queremos que dentro de 20 años nuestros hijos e hijas puedan ir a la universidad, dependerá de lo que hagamos hoy, porque las cosas no cayeron del cielo. Los derechos no cayeron del cielo, fueron conquistas, fueron procesos muy sacrificados en muchas ocasiones frente a poderes establecidos que no interesaba esa cuestión. Fijaos que aquí siempre hacemos referencia a la desigualdad de clase. Pensad que los ricos no tienen ningún interés en pagar impuestos para financiar la educación a los pobres, porque ellos pueden llevar a sus hijos a colegios privados, a universidades privadas. Ellos, si tienen una enfermedad, pueden ir a la sanidad privada. Pero la mayoría de la población, en Málaga y en Andalucía y en España, no podría costearse una operación de gravedad en el ámbito privado. No podría permitirse acceder a la universidad privada si ese fuera el único camino para educarse. Y por lo tanto se produciría lo que ya en cierta medida está sucediendo en este momento. Pensad que las matrículas de másteres universitarios en España son las terceras más caras de la Unión Europea. ¿Sabéis qué significa eso? Significa que los hijos e hijas de las familias trabajadoras tienen muchísimas más dificultades para que puedan tener una educación que les permita un salario más alto en el futuro. Al final, a los másteres públicos, encarecidos por el tiempo y aprovechando la excusa de la crisis, solo pueden pagarlos aquellas familias que o bien han hecho un esfuerzo enorme ahorrando o, evidentemente, no tienen problemas porque son familias adineradas y acomodadas o que les regalan los másteres. Y todos sabemos que eso sucede. Estas situaciones están agravadas porque en gran medida se normaliza, como decía antes, el estado presente, sin entender que podemos cambiarlo. Y esto es el mensaje más importante de nuestra candidatura. Hay alternativa. Hay alternativa a todo esto. Veréis, en Andalucía, el 42% de los jóvenes viven con sus padres. Y no porque quieran, sino porque no tienen alternativa. No tienen alternativa en este estado de las cosas. No tienen alternativa porque los precios de la vivienda se disparan. No tienen alternativa porque los salarios son de miseria. Y por lo tanto es necesario construir las condiciones para que exista una alternativa. Y eso solo es posible con medidas como las que ha señalado Pablo, enfrentándose al poder económico. Y permitidme que, haciendo mención a la vivienda, tenga que reseñar que cuando hemos estado negociando con el Partido Socialista, nosotros propusimos poner un tope a los precios del alquiler.
lo cual era intervenir en el mercado, impedir que se especulara con la vivienda. Por cierto, un elemento que aparece recogido en la Constitución como una obligación para el Estado, pero que es esa de las partes de la Constitución que se desoyen sistemáticamente por quienes gobiernan. El Partido Socialista dijo que no, que hasta ahí no podía llegar. ¿Y por qué no puede llegar el Partido Socialista ahí? Pues porque el Partido Socialista nunca toca la estructura de poder, nunca es capaz de enfrentarse al poder económico, porque hacer eso significaba acabar con el negocio y los chiringuitos de los bancos, de los fondos buitres y de todos los actores que manejan el mercado inmobiliario para su propio beneficio, convirtiendo así la vivienda en una mercancía y no en un derecho fundamental para poder formar una familia de las familias trabajadoras. Quiero que veamos esos contrastes, que veamos los contrastes porque son reales, porque los veis en vuestros barrios, los veis en vuestros vecindarios, pero muchas veces somos incapaces de tomar la perspectiva suficiente para contemplar las enormes diferencias que existen en nuestro país. El 50% de los hogares en Andalucía dicen que no pueden hacer frente a gastos extraordinarios. Lo ha dicho Eva, se te rompe la lavadora, no puedes pagarlo, porque tenías todo contabilizado ya hasta final de mes. Tienes que cambiar cualquier otro electrodoméstico, va a tener que esperar. La gente vive al límite. El 50% de los hogares andaluces tampoco puede dedicar una semana de vacaciones al año. No tiene de dónde sacarlo. Y por lo tanto estamos hablando de enormes desigualdades cuando lo contrastamos, por ejemplo, con los mismos responsables de la crisis, a los que hacía referencia Pablo y a los que ahora abundaré en algunas ideas para complementar su intervención. Por ejemplo, Francisco González, el que ha sido presidente del BBVA durante mucho tiempo, por cierto, amigo de Villarejo, de las cloacas del Estado, que lo utilizó para espiar a políticos también, se ha ido del BBVA en eso del esfuerzo que decía Eva, con una indemnización, fijaos, el BBVA, aparte de los bancos, de las responsabilidades con la crisis, le han pagado una indemnización de 110 millones de euros, es decir, va a tener una jubilación relativamente tranquila, con 110 millones de euros, seguro que se puede permitir alguna que otra vacación al año. El Banco de España, que sistemáticamente nos dice que los salarios son muy altos, y que hay que bajarlos, y que hay que recortar las pensiones porque la gente vive demasiado tiempo y nos promete y nos propone que nos jubilemos más tarde. De hecho, están a punto de proponer que nos jubilemos al morirnos para que así ya no tengamos gastos. El gobernador del Banco de España cobra 200.000 euros al año. Parece que los salarios ajenos son más fáciles de reducir que el suyo. Pero permitidme el caso más obsceno. Ana Patricia Botín, una de esas personas que manda más que todos los diputados y probablemente que el Gobierno, porque en nuestro país mandan actores que no se presentan a las elecciones, mandan poderes salvajes. Ana Patricia Botín, solo por ser presidenta del Banco Santander, que es una entidad que va carcomiendo lo público, que patrocina supuestamente generosamente incluso la propia universidad, condiciona en algunos casos los másteres públicos, financia la publicidad de muchos medios de comunicación. Ana Patricia Botín, solo por ser presidenta del Banco Santander, cobra 29.000 euros al día. Cuando alguien cobra 29.000 euros al día y da lecciones a la sociedad de lo que tiene que hacer, yo creo que se produce un contraste con todo lo demás que vemos en nuestro día a día. Y estos contrastes se han acentuado. En los últimos años, en los últimos 10 años, los salarios, la media de los salarios, que incluyen salarios desde los directivos hasta lo que cobra una camarera de piso por 3 euros la hora, o sea, es una media, han subido un 0,8%. En los últimos 10 años, los beneficios empresariales un 64%. Y claro, de los beneficios empresariales se llevan los propietarios, los accionistas, una porción muy pequeña de nuestro país. Ese es el poder realmente constituido, que es el que está alarmado ante la posibilidad de que nosotros tengamos poder o incluso influencia de poder, fijaos. Ese es el poder realmente constituido, el que ha mandado y mandatado investigar a Pablo Iglesias como representante de un espacio político que propone acabar con esos privilegios. Privilegios que a veces no son fáciles de que la gente lo vea. Pablo ha hecho una lista que yo creo que es impresionante en solo citarla. Pero permitidme que lo complemente con algo más. ¿Sabéis quién es Demetrio Carceler? Es probable que no lo sepáis, porque son estas personas que mandan mucho, pero siempre lo hacen con determinada discreción.
y sobre todo porque es muy difícil publicar algo en los medios de comunicación contra ellos. Demetrio Carceler ya van por la tercera generación, porque su abuelo se llamaba Demetrio Carceler, su padre Demetrio Carceler y él Demetrio Carceler, son gente innovadora. Demetrio Carceler son una familia de las más ricas de este país. Su patrimonio está calculado este año en 1.200 millones de euros, un patrimonio también bastante modesto. Demetrio Carceler III, que es el que hacemos referencia, es el presidente de DAM, la empresa de cerveza, y es el vicepresidente de SACIR, una empresa de construcciones. Tienen también participaciones en grandes empresas energéticas, de energía eólica, de gasolineras, de petróleo. Tienen un buen holding, tienen gran parte del poder y la riqueza de este país, que está muy mal distribuida. Pues hace unos 2 años, a esta familia, a Demetrio Carceler II y a Demetrio Carceler III, Hacienda les pilló con un fraude fiscal. Les imputó 13 delitos, les pidió 48 años de cárcel entre los dos por haber defraudado 103 millones de euros. Es decir, no contentos con ser ricos, encima querían pagar menos impuestos y, por lo tanto, defraudaron por 103 millones de euros. No han entrado en la cárcel. Los ricos no entran en la cárcel. Han llegado a un acuerdo con Hacienda por el cual pagan la cantidad de 93 millones de euros y se han librado de la cárcel. Fijaos, robaron por 103, han pagado 93, les sale a devolver. Es decir, han evitado la cárcel y se han enriquecido. ¿Vosotros os imagináis que alguien pobre en este país puede negociar con Hacienda si entra o no entra en la cárcel? No. Pues eso es ser antisistema, lo que pasa con esta gente. Porque la Constitución dice en su artículo 31 que tienen que pagar más los que más tienen. Y esto no sucede en nuestro país. No sucede en nuestro país porque existen múltiples fórmulas de elusión fiscal, de evasión fiscal, para que los ricos en este país no financien la sanidad pública, la educación pública y los servicios que son necesarios para la vida digna de las familias trabajadoras. Y cuando se les pilla, encima, tienen siempre una vía de escape. Esto ocurre sistemáticamente con todos los millonarios. Y no es casualidad que estos millonarios ¿nacieron de ese mérito y ese esfuerzo, Eva? Yo pregunto, ¿nacieron de ese mérito y ese esfuerzo? ¿O quizás es que Demetrio Carceler I era un falangista ministro de Industria de Franco que se enriqueció de las víctimas de la defensa de la República? Creo que la oligarquía de nuestro país no es precisamente meritocrática, es más bien aristocrática y, desde luego, bastante de derechas, por no decir reaccionaria. Es un ejemplo, podría haber puesto muchos más, tendremos listas enteras, pero permitidme que os haga una pregunta: ¿por qué no sabíais quiénes eran esta gente con lo que ha sucedido? Si sois capaces de saber hasta dónde pasamos nosotros las tardes, Pablo Iglesias y yo. Si sabéis todo lo que hacemos, ¿cómo es que no sabéis que os han robado 103 millones de euros? Y se ha llegado a un acuerdo para que no entren en la cárcel. Esa pregunta es fundamental. ¿Quién ha pensado por vosotros? ¿Quién ha pensado por vosotros para que todo el mundo en la calle sepa hasta lo último de Pablo Iglesias o de los que estamos aquí y no sepamos lo que nos han robado a manos llenas? ¿Quién ha pensado por vosotros? ¿Quién ha decidido que eso es la prioridad? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer sistemáticamente cada vez que leamos cualquier información. Sí, bueno, por supuesto, pero es que tengo la lista entera de agravios, no podríamos terminar. Es un ejemplo más, pero permitidme. Os pongo otro ejemplo. La cúpula del Corte Inglés la imputaron por blanqueo de capitales hace 3 años. ¿Lo visteis en algún lado? A la cúpula entera del Corte Inglés. Luego el juicio dijo que no estaba muy claro, que las pruebas no sé qué, pero la noticia no salió en ninguna parte. Evidentemente. Cuando Pablo, en su vuelta, y anteriormente lo había dicho en otras ocasiones, ha puesto el acento en estas cuestiones, es porque tienen que ver con nuestras condiciones vitales de vida. Otra constructora es OHL,
Fijaos, OHL, ACS, de Florentino Pérez, Indra o SACIR, de Demetrio Carceler, en marzo de este año, les han pillado a todas las constructoras de este país, a las que suelen decir que son muy patrióticas, sus directivos son muy pijos, llevan su banderita de España en la pulsera, les han pillado amañando contratos públicos por 1.115 millones de euros. ¿Sabéis cuánto ha sido la multa? 118 millones. O sea, han amañado contratos públicos. Lo ha pillado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores los ha pillado haciendo trampa. De hecho, ha hablado de cártel, de mafia. Se organizaban y decían, anda, va a salir a subasta este concurso público, esta vez te toca a ti, venga, yo voy a hacer una oferta así como muy mala para que no me cojan, así disimulamos y parece que hay competencia, pero la haces tú, la siguiente es para mí. Y era un cártel. ¿Y sabéis por qué se ha sabido? Porque dejaron a uno fuera. Dejaron a uno fuera y ha empezado a largar. Y les han pillado. Pero ¿sabéis que estamos hablando de 1.115 millones de euros? Esos son sobrecostes, esas cantidades astronómicas que se han ido para unas pocas manos. Ahí estaba SACIR, de Demetrio Carceler, pero también estaba OHL, propiedad de Villar Mir, otro clásico de la corrupción en este país. Está imputado en Lezo, bueno, creo que está imputado en casi todas las causas judiciales del Partido Popular. Villar Mir fue un alto cargo franquista, que se enriqueció también durante el franquismo. De hecho, es marqués, figura de la nobleza, porque lo designó Juan Carlos de Borbón, sin mérito reconocible más que sus redes informales. Fue ministro de Hacienda, se enriqueció y está en todas las operaciones de corrupción que hemos visto en los últimos años, incluyendo la Operación Lezo del Partido Popular en Madrid e incluyendo, que salió el 31 de marzo, es decir, el mes pasado, sobornos a políticos por 50 millones de euros. Todo esto está contrastado ya. Todo esto lo podéis acceder en Internet, podéis acceder a determinadas fuentes, pero no son las noticias que salen en primera plana. Por eso hay que preguntarse bien dónde estamos y qué nos jugamos. Y cuando vemos a las derechas en este país, a las derechas que recortan, hacer lo que están haciendo en Andalucía, hay que dejarlo claro. Forman parte del mismo proyecto político de saqueo, pero por fórmulas legales en este caso. Porque cuando se privatiza la sanidad, es una forma de transferir dinero de lo público a lo privado. PP, Vox y Ciudadanos han hecho un acuerdo en Andalucía para derivar el 30% de los pacientes a la sanidad privada, pero se les ha dado el 60% del presupuesto a las empresas sanitarias privadas. Cuando las derechas han subido, como han hecho en Andalucía, los precios de las escuelas infantiles, un 10%, ¿sabéis a quién perjudica más? A las familias trabajadoras. ¿Y sabéis a quién más dentro de las familias trabajadoras? A las mujeres. Porque cada vez que se recorta en los servicios públicos, como vivimos en una sociedad patriarcal, recae el esfuerzo sobre todo sobre las mujeres. ¿Quién se queda con los niños y las niñas en sus casas cuando no puede pagar la escuela infantil? Las mujeres. ¿Quiénes tienen que renunciar a su carrera profesional para hacer eso? Las mujeres. ¿Qué ocurre cuando no hay pensiones suficientes? Lo mismo. Lo mismo ocurre cuando no hay pensiones suficientes. Voy a continuar, después ya hablamos, ¿vale? Cuando las pensiones no son suficientes, cuando no hay fórmula pública para cuidar a nuestros mayores, también, de nuevo, ¿quién cuida a nuestros mayores? Las mujeres. Porque recae siempre sobre las mujeres. Los recortes en lo público son recortes machistas. Por eso la derecha, en su práctica política, no solo en su discurso, también es machista. Y cuando hemos escuchado a Albert Rivera decir que la subida del salario mínimo era un error, de repente escuchamos a Pablo Casado hoy diciendo que si gana, bajará el salario mínimo. Lo que están dejando claro es su política de clase. Y esto no sería preocupante si todos fuéramos igualmente conscientes. Pero es que los barrios ricos votan mucho más que los barrios pobres y por lo tanto influyen mucho más en la política y en quienes gobiernan que los deseos de las familias trabajadoras. Ese es el reto que tenemos ahora por delante.
Por eso quiero sugerir lo siguiente, que nos movilicemos absolutamente en esta campaña. Esta es una campaña muy atípica porque hay muchos partidos compitiendo por los escaños de toda la vida, pero en una competición mucho más feroz, en el que un puñado de votos va a marcar la diferencia dentro de cada provincia y, por lo tanto, en el conjunto del país. Y una campaña muy atípica porque el 40% en este momento no ha decidido su voto y, además, el 30% de la población cree que no merece la pena ir a votar. Y todo eso lo podemos cambiar en estos 15 días que restan. Lo podemos y lo debemos cambiar, porque la única garantía de defender los servicios públicos en este país somos nosotros. Lo voy a decir así, porque es así. El Partido Socialista, os he puesto el ejemplo de lo que pasa con el mercado de la vivienda, pero ocurre con todas las cuestiones que sean enfrentarse al poder económico que ya hemos descrito. Cuando Alcoa se ha externalizado por una multinacional y hemos dicho, vamos a aplicar el artículo 128 que ha leído Pablo para preservar los miles de puestos de trabajo directos e indirectos en Galicia y en Asturias y preservar un sector estratégico necesario. No ha dicho el Partido Socialista que eso era de comunistas. Pues no se ha leído la Constitución el Partido Socialista tampoco. O evidentemente se la ha leído, pero no está dispuesto a aplicarla porque significa enfrentarse al poder económico. Y por ahí no pasan. Y no pasan porque muchos de sus compañeros y compañeras de partido son ese poder económico. Y por lo tanto, quiero mandar el siguiente mensaje también. Hay mucha gente que tiene miedo a la extrema derecha, es normal. Es posible, pero el miedo no debe paralizar, debe hacernos actuar. Pero hay gente que cree que votando al Partido Socialista se frena la extrema derecha. Y se puede encontrar con que votar al Partido Socialista es hacer a Albert Rivera ministro de Trabajo. Porque el Partido Socialista, y esto ya lo ha puesto de relieve varias veces Pedro Sánchez, está sometido a presiones del poder económico descomunales para que, desde luego, si tiene que pivotar sobre la izquierda o la derecha, pivote sobre la derecha. Y, por lo tanto, no seamos incrédulos ni ingenuos. Conocemos la historia de nuestro país, conocemos la historia más reciente de nuestro país y conocemos las prácticas políticas. Nosotros estamos en esta campaña diciendo las cosas claras. Y eso les molesta a un poder económico que evidentemente tiene otro diseño de país. Si yo os pregunto aquí qué países tenéis en vuestra cabeza para dentro de 20 años, qué España estáis viendo, seguramente... También, por supuesto que sí. Seguramente compartimos, más allá de matices, compartimos la esencia de país. Pero si Pablo Casado entrara por esa puerta, Dios no lo quiera, pero entrara por ahí, y le preguntáramos, su modelo de país no es desde luego ese, ni el de Albert Rivera. Y por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que lo que nos estamos disputando es lo que dijimos al principio, el país que vamos a construir en el futuro. Pues salgamos a movilizar a todo el mundo, porque también es unas elecciones atípicas en las que mucha gente va a decidir su voto en la última semana, e incluso en el último día. Y es fundamental que frente a la cantidad de recursos y poder que manejan los que quieren construir una España de mayor desigualdad, nosotros tenemos la humildad de la militancia, de los simpatizantes, de la gente corriente y humilde que comparte nuestro proyecto y que se lo comparte a sus familiares, vecinos, amigas, y les dice, esta gente es la que merece la pena. Estas candidaturas son las que nos pueden garantizar que los servicios sociales se preserven para el futuro, los servicios públicos. Este es el verdadero mensaje que queremos lanzar en toda esta campaña, porque necesitamos vuestra ayuda, porque los que estamos aquí en esta mesa solos no vamos a poder hacerlo. Porque nos hemos unido y creo que es inevitable e irreversible esta unidad política, pero esta unidad tiene que construirse también con vosotros y con vosotras. Por eso, termino ya mandando ese mensaje. Yo creo que es posible construir una España mejor y más justa. Yo soy economista. He visto esta crisis económica desde los ojos de la economía y os puedo decir que esto no es un problema técnico. Esto es un problema de voluntad política. Cuando se dedican 60.000 millones de euros a rescatar los bancos y no se dedica a rescatar a la gente, no es porque haya una ley sagrada que lo diga así. Es porque hay una correlación de fuerzas y un poder económico que se ha impuesto en su criterio, que han hecho de la crisis su oportunidad para enriquecerse más. Pues eso no es tampoco inevitable. Le podemos dar la vuelta. Y creo que las acciones que está haciendo el poder económico para atacarnos es el reflejo de que es posible. Es el reflejo que es posible. No nos atacarían si no tuvieran ese miedo. Y creo que es el síntoma añadido de que es posible cambiar este país y que es mejor para la gente trabajadora
que haya cuantos más diputados y diputadas de nuestra candidatura de Unidas Podemos, porque también será claro que Ana Patricia Botín verá con mayor desánimo la presencia de compañeros y compañeras de Unidas Podemos en el Congreso. Creo que no hay que olvidar que esto es una disputa sobre la renta, la riqueza y el poder, que es lo que va a permitir transformar a nuestro país. No es de gestionar las miserias. Esto es sobre transformar la estructura de poder en nuestro país, quitarle el poder a los que se han enriquecido durante décadas, también incluyendo el franquismo, para dárselo a las familias trabajadoras. Ese es nuestro proyecto político. Muchísimas gracias. Salud y República.